La madrugada del martes 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente de México. Mientras la mayor parte del país aún celebraba los últimos días del periodo vacacional, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ocurría algo extraordinario. Un senador de la República abandonaba territorio nacional en circunstancias que solo pueden describirse como fuga. No se trataba de un viaje diplomático ni de una gira oficial. Era la huida desesperada de un hombre cuyo nombre apareció apenas horas antes en documentos filtrados que revelaban una red de transferencias millonarias hacia cuentas en paraísos fiscales, operaciones realizadas durante los últimos 4 años desde su posición de poder en el Congreso de la Unión. El senador Ricardo Montalvo Esquivel, representante del estado de Sinaloa por el partido en el gobierno, abordó un vuelo privado con destino a Panamá aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Testigos en la terminal ejecutiva reportaron que llegó acompañado únicamente de 2 personas, sin el típico séquito de asistentes y guardias de seguridad que normalmente rodean a figuras de su nivel. Vestía ropa casual, gorra y lentes oscuros a pesar de la hora. Los empleados del aeropuerto que lo vieron pasar describieron su semblante como visiblemente alterado, nervioso, mirando constantemente hacia atrás, como si esperara ser detenido en cualquier momento. Antes de continuar con esta investigación que está sacudiendo los cimientos del poder político en México, queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna actualización de este caso que sigue desarrollándose minuto a minuto. También déjenos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo están siguiendo esta historia. Su apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayéndoles información que otros medios prefieren ignorar. La historia de esta fuga política comienza realmente 3 días antes, el 30 de diciembre de 2025, cuando un grupo de periodistas de investigación del colectivo Verificadores México recibió de forma anónima un archivo digital conteniendo más de 250,000 documentos bancarios. El material llegó a través de un servidor encriptado, sin remitente identificable, sin pistas sobre quién había tenido acceso a información tan sensible. Durante 48 horas, el equipo de reporteros trabajó sin descanso verificando la autenticidad de los documentos, contrastando números de cuenta, fechas de transferencias, nombres de empresas fantasma, movimientos entre jurisdicciones internacionales. Lo que descubrieron fue demoledor. El senador Montalvo Esquivel había recibido entre enero de 2022 y noviembre de 2025 la cantidad de 237 millones de pesos mexicanos distribuidos en 183 transferencias diferentes. El dinero provenía de al menos 16 empresas registradas en paraísos fiscales: Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Delaware, en Estados Unidos. Ninguna de estas compañías tenía operaciones verificables, empleados registrados o productos tangibles. Eran cascarones legales diseñados exclusivamente para mover dinero sucio. Los documentos revelaban además que Montalvo Esquivel utilizaba una sofisticada red de cuentas bancarias distribuidas en 3 países para recibir y lavar el dinero. Las transferencias llegaban primero a una cuenta en el HSBC de Panamá a nombre de una empresa llamada Inversiones del Pacífico S.A. Desde ahí, el dinero se fragmentaba en múltiples transacciones más pequeñas hacia cuentas en Suiza bajo el nombre de un fideicomiso familiar. Finalmente, cantidades limpias regresaban a México a través de inversiones supuestamente legítimas en bienes raíces y valores bursátiles. Un circuito diseñado para confundir auditores y evadir los sistemas de detección de lavado de dinero. Pero el aspecto más grave de la investigación no era solo la cantidad de dinero ni la complejidad del esquema, era el origen de esos fondos.
Según los documentos bancarios cruzados con registros de la Unidad de Inteligencia Financiera y reportes de la DEA estadounidense que formaban parte de la filtración, al menos 60% del dinero recibido por el senador provenía directamente de operaciones del cártel de Sinaloa. Las empresas fantasma que realizaban las transferencias estaban vinculadas a través de cadenas de propiedad con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, tráfico de personas y contrabando de armas. Montalvo Esquivel no solo era un político corrupto, era un servidor activo del crimen organizado dentro del Senado de la República. La publicación de la investigación ocurrió en la tarde del 2 de enero. Verificadores México coordinó con otros 3 medios digitales para lanzar simultáneamente el reportaje completo, con documentos, infografías, líneas de tiempo y análisis forense de las transacciones. La noticia explotó en redes sociales en cuestión de minutos. Para las 8 de la noche, los principales noticieros televisivos ya estaban cubriendo el escándalo. Políticos de oposición exigían investigaciones inmediatas. Columnistas hablaban del caso de corrupción más grave revelado en lo que va de la década. Ciudadanos indignados organizaban protestas frente al Senado para exigir la renuncia y el arresto de Montalvo Esquivel. En su casa del exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, el senador seguía minuto a minuto la explosión mediática que consumía su carrera y su vida. Según declaraciones posteriores de empleados domésticos, Montalvo Esquivel pasó esas horas realizando múltiples llamadas telefónicas desde su oficina privada del segundo piso. Su voz se escuchaba alterada a través de la puerta cerrada. A ratos gritaba, a ratos parecía suplicar. Cerca de las 11 de la noche, bajó a la sala principal donde su esposa e hijos mayores esperaban respuestas. Les dijo que todo era un montaje político, una conspiración de sus enemigos para destruirlo antes de las próximas elecciones. Les aseguró que sus abogados ya estaban trabajando para desmentir las acusaciones, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas contaban una historia diferente. A la 1 de la mañana del 3 de enero, Montalvo Esquivel subió nuevamente a su oficina. Esta vez no hizo llamadas, empacó en silencio documentos personales, memorias USB, 2 teléfonos celulares adicionales. Guardó en una mochila deportiva ropa casual para varios días. De la caja fuerte extrajo fajos de dólares estadounidenses y al menos 3 pasaportes. No todos estaban a su nombre. Uno de ellos resultaría ser paraguayo con fotografía reciente, pero identidad falsa. Cerca de las 3 de la madrugada, sin despertar a su familia, salió de la casa por el garaje trasero y abordó un vehículo oscuro sin placas oficiales. El chofer era uno de sus escoltas de mayor confianza. Un hombre que antes había trabajado en seguridad privada para empresarios vinculados al cártel de Sinaloa. El trayecto hasta el aeropuerto tomó aproximadamente 30 minutos a esa hora sin tráfico. Montalvo Esquivel iba en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana las calles vacías de la ciudad. Según reconstrucciones posteriores basadas en cámaras de vigilancia del aeropuerto, llegó a la terminal ejecutiva a las 4:17 de la mañana. El jet privado ya estaba listo para despegar. Era un Cessna Citation X con matrícula panameña, alquilado supuestamente por una empresa de consultoría internacional. Los registros de vuelo indicaban como destino Ciudad de Panamá, con salida programada a las 5 de la mañana. El senador mostró su pasaporte oficial mexicano en el filtro de migración. El agente de turno, un hombre joven de unos 30 años, reconoció el nombre, pero no había recibido ninguna alerta para detenerlo. En ese momento, apenas unas horas después de publicarse la investigación periodística, las autoridades aún no habían emitido orden de aprehensión ni solicitud formal para impedirle salir del país.
Montalvo Esquivel era todavía un ciudadano libre legalmente hablando. El agente selló el pasaporte y le deseó buen viaje. 5 minutos después, el senador estaba dentro del avión. A las 4:52 de la mañana, el jet despegó con rumbo sureste. Para cuando el sol comenzó a iluminar la Ciudad de México ese 3 de enero, Ricardo Montalvo Esquivel ya había abandonado el espacio aéreo mexicano. La noticia de su fuga se confirmó oficialmente hasta las 10 de la mañana, cuando el presidente de la mesa directiva del Senado convocó a una conferencia de prensa de emergencia. Con semblante serio y voz entrecortada, anunció que el senador Montalvo Esquivel había salido del país durante la madrugada y que su paradero actual era desconocido. Informó que la Fiscalía General de la República ya había iniciado una carpeta de investigación por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y traición al Estado. Se había solicitado a la Interpol emitir una ficha roja para su localización y eventual extradición. El Senado suspendía de inmediato todas las funciones legislativas de Montalvo Esquivel e iniciaba procedimientos internos para su expulsión definitiva de la Cámara. Pero para muchos mexicanos, la rueda de prensa solo confirmaba lo que ya era evidente. El sistema político mexicano permitía que un servidor del crimen organizado operara libremente durante años desde el Congreso, acumulara cientos de millones de pesos en sobornos y al ser descubierto simplemente tomara un avión privado para escapar de la justicia. Las redes sociales hervían de indignación. Hashtags como culpable sin castigo y senador fugitivo se volvieron tendencia nacional. Convocatorias para protestas masivas comenzaron a circular. Organizaciones civiles demandaban que todos los miembros del Congreso fueran sometidos a auditorías financieras exhaustivas. La credibilidad del sistema político mexicano, ya de por sí golpeada por décadas de corrupción, había recibido otro golpe devastador. En Culiacán, capital del estado de Sinaloa, que Montalvo Esquivel representaba en el Senado, la reacción fue particularmente intensa. El senador había construido durante años una imagen de político trabajador, cercano a su comunidad, defensor de los intereses locales. Había financiado con presupuesto público pequeñas obras en comunidades rurales, apoyado equipos deportivos juveniles, aparecido en festivales y eventos culturales. Para muchos sinaloenses, especialmente en las zonas rurales del centro del estado, Montalvo Esquivel era visto como uno de los suyos, alguien que había llegado lejos pero nunca olvidó sus raíces. Ahora descubrían que ese político cercano y trabajador era en realidad un operador del mismo cártel que había traído violencia y sufrimiento a sus comunidades durante décadas. Las revelaciones fueron especialmente dolorosas en poblados pequeños como El Dorado, Mocorito y Badiraguato, donde Montalvo Esquivel había realizado frecuentes giras y eventos públicos. Vecinos que alguna vez se tomaron fotos con él y defendieron su trabajo, ahora se sentían traicionados, utilizados como fachada para legitimar a un político corrupto. En El Dorado, un pueblo de menos de 3,000 habitantes, ubicado al norte de Culiacán, la dueña de una pequeña fonda llamada María Guadalupe recordaba perfectamente la última visita del senador en octubre pasado. Había llegado con todo su equipo a supervisar la pavimentación de una calle principal, obra que él mismo gestionó supuestamente con recursos federales. Comió en la fonda, charló con los vecinos, prometió más apoyos. María Guadalupe lo vio como un político diferente, preocupado genuinamente por la gente. Ahora, 3 meses después, veía las noticias desde el pequeño televisor de su negocio y no podía creer lo que mostraban. Documentos bancarios, transferencias millonarias, vínculos con el narco.
Uno aquí batallando para sacar adelante el negocio, pagando impuestos de lo poco que entra, y resulta que este desgraciado estaba recibiendo millones del narco mientras nos prometía carreteras y escuelas. Decía con lágrimas de rabia en los ojos. Nos vio la cara a todos. Usó nuestros pueblos para hacerse el bueno, mientras por atrás se llenaba los bolsillos con dinero sucio. Y ahora que lo descubren, simplemente se va en su avioncito privado como si nada. Aquí, la justicia no existe para los poderosos. Testimonios similares se repetían por todo Sinaloa. En Mocorito, agricultores que habían recibido supuestos apoyos gubernamentales gestionados por el senador, ahora se preguntaban si ese dinero provenía realmente de programas legítimos o era una forma de lavar recursos del cártel. En Badiraguato, comunidad históricamente vinculada al cártel de Sinaloa, por ser tierra natal de varios de sus líderes, el descubrimiento generaba emociones encontradas. Algunos vecinos confesaban en privado que siempre sospecharon de las verdaderas lealtades de Montalvo Esquivel, pero nunca imaginaron la magnitud del esquema de corrupción. Mientras tanto, en Ciudad de México, la Fiscalía General de la República trabajaba contrarreloj para construir un caso sólido que permitiera eventualmente la extradición del senador fugitivo. Un equipo especial de fiscales financieros, expertos en delincuencia organizada y agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera fue asignado exclusivamente a la investigación. Durante el 4 y 5 de enero, trabajaron prácticamente sin dormir, revisando los documentos filtrados, solicitando información adicional a bancos mexicanos e internacionales, rastreando cada una de las 183 transferencias identificadas en el reportaje periodístico. Lo que encontraron superaba incluso las revelaciones iniciales. Montalvo Esquivel no había operado solo. Los registros bancarios mostraban que al menos otros 4 senadores y 6 diputados federales aparecían vinculados a la misma red de empresas fantasma. Las cantidades eran menores en algunos casos, pero el patrón era idéntico. Transferencias desde paraísos fiscales hacia cuentas personales escondidas tras estructuras corporativas opacas. La corrupción no era un caso aislado de un político deshonesto. Era un sistema completo de captura del poder legislativo por parte del crimen organizado. El descubrimiento de esta red más amplia provocó que la investigación creciera exponencialmente. Para el 6 de enero, la Fiscalía había abierto carpetas de investigación contra 11 legisladores federales en total. 3 de ellos renunciaron ese mismo día alegando razones personales o de salud, movimiento interpretado por analistas como un intento de evitar el escrutinio público y legal. 2 más desaparecieron de la vida pública sin explicación, sin atender citatorios de comisiones parlamentarias ni comparecer a sesiones programadas. Sus oficinas en el Congreso permanecían cerradas y sus asistentes informaban no tener comunicación con ellos. El caso estaba convirtiéndose en la crisis política más grave del sexenio actual y una de las más significativas en la historia reciente del país. Medios internacionales comenzaron a cubrir el escándalo. The New York Times publicó un extenso reportaje sobre cómo el crimen organizado mexicano había penetrado sistemáticamente las instituciones democráticas. The Guardian tituló Narco State Within a State: How Drug Cartels Bought Mexico's Senate. CNN en español dedicó programas especiales al tema. La imagen de México en el exterior, ya afectada por años de violencia y corrupción, recibía otro golpe devastador. Dentro del país, la presión social crecía exponencialmente. El domingo 7 de enero, miles de personas marcharon en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, exigiendo una limpieza total del Congreso.
Manifestaciones similares ocurrieron simultáneamente en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana y otras ciudades importantes. Las consignas eran claras: investigación exhaustiva de todos los legisladores, auditorías públicas de sus finanzas personales, reformas constitucionales para facilitar el juicio político y la remoción de funcionarios corruptos. La gente estaba harta de ver cómo los poderosos cometían delitos graves y simplemente huían del país sin consecuencias. En Panamá, ciudad donde aterrizó el avión que llevaba a Montalvo Esquivel, el senador fugitivo había desaparecido completamente del radar. Las autoridades panameñas confirmaron que efectivamente había ingresado al país el 3 de enero a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero no había registro de salida posterior ni reservaciones hoteleras a su nombre. La solicitud de ficha roja de Interpol ya estaba activa, pero Panamá no tenía tratado de extradición con México para delitos de corrupción, solo para crímenes graves como homicidio o secuestro. Legalmente, las opciones para traerlo de vuelta eran limitadas y complicadas. Fuentes de inteligencia mexicanas que operan en Centroamérica comenzaron a rastrear sus posibles movimientos. Rumores no confirmados indicaban que había pasado las primeras 48 horas en una residencia privada en las afueras de Ciudad de Panamá, propiedad de un empresario colombiano con vínculos históricos con el narcotráfico. Otros reportes sugerían que ya había salido de Panamá hacia un tercer país con leyes de extradición aún más favorables para fugitivos. Se mencionaban destinos como Nicaragua, Venezuela o incluso Rusia, países conocidos por ofrecer refugio a personas buscadas por gobiernos occidentales. Mientras las autoridades intentaban localizar al senador fugitivo, la investigación financiera en México continuaba revelando más detalles perturbadores sobre el alcance de su corrupción. Los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera descubrieron que Montalvo Esquivel no solo había recibido dinero del cártel de Sinaloa, también aparecían transferencias vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, principal rival del cártel sinaloense. Esto sugería que el senador operaba como un facilitador neutral que vendía su influencia política al mejor postor, sin lealtades reales a ninguna organización criminal específica. Era simplemente un mercenario legislativo dispuesto a servir a quien pagara más. Los registros mostraban además los servicios específicos que Montalvo Esquivel proporcionaba a cambio de los millones recibidos. Durante su tiempo en el Senado, había bloqueado sistemáticamente iniciativas de ley para endurecer penas contra el lavado de dinero. Votó en contra de reformas para aumentar la transparencia en transacciones inmobiliarias de alto valor, un sector utilizado frecuentemente por los cárteles para lavar recursos. Participó en comisiones de seguridad donde tuvo acceso a información clasificada sobre operativos militares contra el crimen organizado. Información que, según interceptaciones de inteligencia, compartía con sus patrocinadores criminales mediante mensajes encriptados. Uno de los casos más graves descubiertos en la investigación ocurrió en mayo de 2024. En esa fecha, el ejército mexicano planeaba un operativo de alto impacto en la región serrana de Sinaloa para capturar a un líder importante del cártel. El operativo había sido preparado con meses de anticipación, involucraba fuerzas especiales y se esperaba que resultara en una captura significativa que debilitaría la estructura operativa de la organización. Sin embargo, días antes de la fecha programada, Montalvo Esquivel tuvo acceso a los detalles del plan durante una sesión cerrada de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. 2 días después, el líder del cártel, que era objetivo del operativo, desapareció de la zona. Cuando las fuerzas militares llegaron a los domicilios identificados durante meses de vigilancia,
los encontraron completamente vacíos. No había señales de salida apresurada. Simplemente el objetivo y su círculo cercano habían abandonado el área de forma ordenada, como si supieran exactamente cuándo y dónde ocurriría el operativo. Oficiales militares reportaron en ese momento sospechas de filtración de información, pero nunca pudieron identificar la fuente. Ahora, con los documentos financieros revelados y el análisis de sus comunicaciones, quedaba claro que Montalvo Esquivel había sido el informante. El cártel le pagó $2 millones por esa información específica, transferidos a través de una de las empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, exactamente una semana después del operativo fallido. Este descubrimiento elevaba la gravedad del caso a otro nivel completamente diferente. Ya no se trataba solo de corrupción, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. Montalvo Esquivel había comprometido activamente operaciones de seguridad nacional, poniendo en riesgo vidas de militares y permitiendo que criminales peligrosos evadieran la justicia. Las acusaciones ahora incluían traición al Estado, un delito que en México puede conllevar penas de hasta 40 años de prisión. El fiscal especial asignado al caso, Alejandro Fuentes Ortega, un hombre de 58 años, con décadas de experiencia persiguiendo casos de corrupción de alto nivel, declaró en entrevista exclusiva que la investigación estaba revelando la penetración más profunda del crimen organizado en instituciones democráticas mexicanas jamás documentada. Fuentes Ortega, conocido por su carácter serio y meticuloso, raramente daba declaraciones públicas durante investigaciones activas. Que decidiera hablar sobre este caso reflejaba tanto la gravedad de los hallazgos como la necesidad de mantener informada a una ciudadanía cada vez más indignada.